Continuamos hoy nuestro estudio bíblico con los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Génesis. Y vamos a tomar estos tres capítulos seguidos porque esto nos facilita la continuidad, ya que estos capítulos son cortos, y vamos a comenzar con la historia que trata de Abraham. Fíjense que con Abraham damos inicio a lo que llamaríamos los patriarcas postdiluvianos, o sea, los patriarcas posteriores al diluvio que estudiamos en los capítulos del 6 al 9 del Génesis. Lógicamente, este concepto de patriarcas debemos entenderlos como que son los padres o los iniciadores de una saga, de una generación humana, y al mismo tiempo que hablamos de patriarcas postdiluvianos, pues tendríamos que hablar de patriarcas prediluvianos, o sea, anteriores al diluvio. Ustedes saben que por las clases que dimos, los patriarcas de antes del diluvio son Adán, que es el padre de toda la humanidad y el primer hombre, y tenemos a Noé, que con la destrucción del diluvio pues se convierte en el que mantiene la trascendencia humana y hace que toda la familia humana pues se pueda volver a reproducir. Ahora bien, fíjense que ahora en este capítulo 12 comienza a presentársenos el personaje de Abraham. Y digo Abram, no Abraham. ¿Por qué? Porque yo les explicaba a ustedes que las palabras o los nombres que tienen terminación la terminación ham, him, significa plural. Y en este caso es Abram, todavía no es Abraham. En igual manera que habíamos visto entre los nombres de Dios Elohim, que es el Dios, him, Dios de dioses, pues Abraham, que todavía no ha aparecido, pero que va a aparecer, será de Abba, padre, Ham, de muchos. Ahora bien, fíjense que este capítulo 12 comenzará con la llamada de Yahvé a Abraham. Pero, y vuelvo a decir Abraham, no dije mal, es Abram. Pero siempre tenemos que recordar que entre el capítulo 11, cuando estudiamos la historia de la Torre de Babel, y el capítulo 12, encontramos una transición que ya la hemos visto en otros capítulos, que es la transición que aparece en forma de genealogía, que yo les decía a ustedes que es propio y característico de la tradición sacerdotal. Abraham aparece en el versículo 26 del capítulo 11 y aparece como hijo de Terah, que es un descendiente de Noé por parte de su hijo Sem. Sem, hijo de Noé, es el padre de Terah, que es a la vez padre de Abraham. Y aunque la tradición hebrea solo menciona a Abraham como aquel que salió de Ur de los Caldeos, respondiendo a la llamada de Dios para ir a la tierra prometida, vemos incluso que aquí hay una pequeña digresión, porque en el versículo 31 del capítulo 11 dice, que de hecho es la verdadera introducción del capítulo 12, dice que Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Sin embargo, cuando comienza el capítulo 12, se omite completamente a Terah, el padre de Abraham, y solo se habla de Abraham, diciendo que Dios lo llama a abandonar la casa de su padre, su tierra, su patria, y que vaya a una tierra que él le va a mostrar. Eso aparece en el versículo primero. Ya desde el inicio del capítulo 2, en el versículo 2, vamos a ver la promesa de Dios, una promesa que Dios le hace a Abraham, que le dice: de ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Fíjense que es curioso, porque aquí Dios dice que va a engrandecer el nombre de Abraham. Engrandecer es que va a hacerlo grande. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciéndolo padre de una gran descendencia. Esto un poco va en la misma línea de lo que el Génesis 1, que dice crezcan y multiplíquense. Entonces va en esa misma línea. Ahora bien, fíjense que al obedecer a Dios, Abraham inicia la historia de salvación del futuro pueblo de Israel. Esa nación grande a la que se refiere Dios en su promesa, que aún no existe. Y si ustedes se dan cuenta y ven la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo les invitaría a que busquen la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 19, que se hace toda una reflexión alrededor de la figura de Abraham como padre de la fe. Y es una reflexión muy bonita sobre la fe. Ahora bien, fíjense que desde que comienza el capítulo 12, tenemos rápidamente una referencia a Dios con un nombre que es el que va a definir la tradición literaria de este capítulo. Y es el nombre de Yahvé.
Ustedes saben que esta tradición, cuando Dios se le llama Yahvé, es la yavista. Y que en esta misma tradición yavista vamos a ver que aunque Dios no aparece tan antropomórfico como en Génesis 2 o Génesis 3 o Génesis 4, aquí sin embargo sí nos habla de acciones que hace Dios de forma humana. Fíjense que dice que Dios dijo a Abraham y después dice bendeciré y maldeciré, acciones que también son un tanto humanas porque son decir bien o decir mal. Y también una sola vez dice en el versículo 7 que se apareció a Abraham. O sea que hay solamente una presencia física que se apareció a Abraham, Yahvé. Y por último, la última acción que hace Dios en este capítulo, en el versículo 17, que dice que hirió al faraón. Ahora bien, ya en el versículo 4 en adelante del capítulo 12, se nos va a dar alguna información acerca de Abraham y también acerca de su entorno. Nos dice que Abraham tiene 75 años y les recuerdo que cada vez que se habla de la edad de un personaje bíblico, recuérdense que el número de años bíblicos no es equivalente ni exacto a la edad biológica tal como la medimos hoy. Les expliqué esa diferencia en la forma de medir el tiempo y se les explicaba cuando referíamos en Génesis 5 que Adán tenía 130 años o a sus descendientes, o por ejemplo que Noé murió a los 950 años. Ahora bien, también nos dice este capítulo, esta parte del capítulo, que con Abraham va su sobrino Lot, que es hijo de su hermano Harán. También va su esposa Sarai, que en otras versiones de la Biblia se le llama Sara solamente, y que con él lleva todas sus propiedades y sus servidores. También en esta parte, en los versículos 4 al 6, pues se dan una serie de referencias geográficas, de lugares geográficos. Se habla de Harán, de Canaán, de Siquén. Se habla de un lugar que se identifica como la encina de Moré. Y también se habla de Betel y Ai, que son dos montes. Y también se habla del Negev, que aunque no se dice lo que es, el Negev es un desierto en el área del Medio Oriente. Ahora bien, fíjense que aunque la promesa de Dios a Abraham es una, se repite de diferentes modos. Hay una versión en el versículos 2 y 3 y hay otra en el versículo 7 que está enfocada a la promesa de Dios en dos puntos fundamentales. Uno es que Abraham va a tener una gran descendencia, que va a ser una gran nación y que también se le va a conceder la tierra de Canaán, que después se le llamará tierra prometida. Es importante notar en este capítulo la relación que se establece entre Abraham y Dios. Fíjense que en el versículo 1 dice que Abraham escucha la llamada de Dios. En el versículo 4, 6 y 8 habla de que él responde a esa llamada de Dios y a su orden de ir a donde él lo llevaría. Y después en el versículo 8 también habla de que edifica un altar invocando el nombre. Evidentemente sabemos que cuando edifica un altar, el altar es para ofrecer sacrificio, y ustedes saben cuáles eran los sacrificios que en aquella época le agradaban a Dios, que era la grasa de animales quemada. Ahora bien, después de esto se nos dice que ocurre un problema, que hay una hambruna en el país, razón por la que Abraham y los suyos pues van a Egipto a pasar una temporada hasta que pasara el tiempo de hambruna. Lo que significa que el hambre que había significaba algo que aquí no lo dice, pero que yo lo puedo explicar. Malas cosechas, sequía, no había pasto para los animales, por lo tanto no hay subsistencia. Al ir a Egipto, pues el miedo se apodera de Abraham por la hermosura de su esposa Sarai y el temor de que lo mataran si decía ser su esposo. Aquí pues se presenta un pecado que Abraham va a cometer, que es el pecado de la mentira. Y él miente y dice que Sarai es su hermana. Es importante porque no podemos malinterpretar pensando que en la Biblia se exalta personajes bíblicos importantes que cometen pecados como mentir. Dios no le gusta la mentira. Pero hay que entender que él no es ni santo, ni es inmaculado, ni tampoco que en este sentido se justifica la mentira. Es importante entender que Dios llama a los hombres desde nuestra condición humana, respetando nuestra libertad y nuestra conciencia, y esperando siempre que sepamos tomar responsabilidad de nuestros errores y asumamos las consecuencias de nuestros actos para que aprendamos a crecer y a hacerlo mejor. Finalmente, los miedos de Abraham se cumplen y los oficiales del faraón, viendo la belleza de Sarai, se la presentan al faraón, que la toma. Dice aquí que la toma por mujer. Abraham entonces, como hermano de Sarai, supuestamente, pues es favorecido por el faraón con ovejas, vacas, asnos, siervos, esclavas y camellos. Entonces,
Dice el autor aquí que escribe este capítulo, que por tomar a Sarai como mujer, pues Yahvé hiere al faraón. Y este es un detalle muy interesante. Y primero porque lo castiga a él y a su familia con grandes plagas. Ya esto es un poco el avance de lo que va a pasar luego con Moisés, que también Dios castiga al faraón con plagas. Pero aquí es curioso porque siempre que ocurría una desgracia en el Antiguo Testamento, lo normal del pensamiento común de la gente era que se achacaba ese mal o esa maldición o esa plaga al forastero recién llegado. Y eso sucede aquí. El faraón increpa a Abraham y este finalmente reconoce que ha mentido. Por lo tanto, el faraón lo despide, lo manda a sacar de Egipto con su mujer y todo lo que tenía. Detalle que aquí no nos damos cuenta, pero de esta manera cuando Yahvé hiere al faraón, nos está dando un mensaje que quizás no es evidente, pero que está claro. Y es que Yahvé defiende la santidad del matrimonio. Un matrimonio que no será como en la cultura egipcia, que es poligámico, o sea que un hombre podía tener muchas mujeres, sino que el matrimonio en la visión del pueblo de este pueblo de Israel es una visión del matrimonio monogámico, de un solo hombre con una sola mujer. Por lo que entonces, en castigo a este ataque contra lo sagrado de la familia, pues Dios hiere al faraón y a su familia. Hasta aquí el capítulo 12. Seguidamente, capítulo 13, pues continúa la historia de Abraham, que va a salir de Egipto y regresa al misma área de Canaán donde había estado anterior, y dice que pasa por el Negev, o sea, por el desierto del Negev. Regresa rico con oro, plata, ganado y regalos del faraón, más esclavos y esclavas. Regresa también, después dice que continúa su trayectoria y regresa a Betel y Ai, que son dos montes, donde Abraham había invocado a Yahvé. Aquí se nos da también la referencia definitiva a la tradición de este capítulo, que es una tradición literaria que está definida por el nombre de Dios, que es Yahvé. Aquí, sin embargo, no vemos ninguna otra característica que la identifique como yahvista, porque no se ve ninguna acción de Dios de tipo antropomórfica. Ahora bien, como Lot, su sobrino, también tenía ganados y sirvientes, pues Lot y Abraham deciden separarse. Y Abraham generosamente le deja escoger a donde Lot quería sentarse con su familia y con sus sirvientes y su ganado. Y a Lot, que no es nada, no tiene un pelo de tonto, pues elige la vega del río Jordán, que dice la Biblia que toda ella era de regadío. Y dice que no recuerda el jardín de Yahvé, o sea, el jardín del Edén, donde Adán y Eva pecaron. Es curioso porque es en esta región donde vamos a ver que está la ciudad de Sodoma y Gomorra, que después van a ser el lugar del pecado. Y en esas ciudades de Sodoma y Gomorra es donde se instala Lot con su familia. Es importante que notemos aquí la similitud de situaciones. Fíjense que la zona esta del jardín de la vega del río Jordán nos recuerda aquella apariencia atractiva que tenían los árboles frutales del jardín del Edén, y la tentación. La tentación siempre viene con unas apariencias agradables, y de tal manera que estas serán después el símbolo de la tentación, de estas apariencias que hacen que nos presenten a Sodoma y a Gomorra como el lugar del pecado, igual que el jardín del Edén, y nos dice incluso que los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Y Abraham, en cambio, se instalará en la zona de Canaán, de tal manera que Yahvé va a reiterar su promesa a Abraham referida a la concesión de la tierra y a la descendencia, y expresa que su descendencia será como el polvo de la tierra, o sea, numerosa, porque nadie la puede contar, el polvo de la tierra. Abraham se establece con los suyos junto a un lugar muy llamativo que se llama la encina de Mambré. Yo quisiera anotar, ya anticipándome a lo que va a pasar después en este lugar, y es que para los patriarcas primitivos, la naturaleza, ya sea montes, ríos, desiertos, y también cierto tipo de árboles, tenían un simbolismo de vida o de relación con la divinidad. Una cosa que nosotros llamaríamos hoy un tipo de religiosidad animista, que le da como alma o vida o un contenido sagrado a determinados elementos de la naturaleza, por lo que le atribuyen poderes o valor sagrado o mitológico. Y en esos lugares, pues, los primitivos, los patriarcas, pues, celebraban sacrificios a Dios. Es curioso porque así como aquí el árbol va a ser la encina, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar otros árboles con valor sagrado, como el olmo, el álamo, el terebinto,
Y vamos también a ver que en esta encina de Mambré se producirá en el capítulo 18 un evento especial en la vida de Abraham, pero habrá que esperar hasta el capítulo 18 para ver qué es lo que pasa en esta encina. Bien, hasta aquí termina el capítulo 13 y continúa el capítulo 14. Aquí aparecen referencias a varios reyes de la zona en que Abraham se ha establecido, que nadie había oído mencionar antes, pero debemos entender que en esta región había poblaciones, existen ciudades y existían pequeños reinos. Y por aquí, por este capítulo 13, pues tomamos noticia de estos reinos y se mencionan varios reyes. En un primer momento se mencionan 7, luego se mencionan 9 y tienen nombres raros como Rafael, Arioc, Laomer, Tidal, Berá, Birsas, Sinab, Semeber, Seboín, etc. Evidentemente estos reyes no se ha comprobado o verificado la identidad histórica de ellos. Y también ahí se refiere a los nombres de los reinos que ellos gobiernan, las ciudades, se da referencia de fecha, grupos étnicos. Aquí se mencionan diferentes grupos étnicos o elementos, diríamos yo, gentilicios de determinadas poblaciones, que son los refaítas, los susíes, los emitas, los joritas, los amalecitas y los amorreos. Y también en esta primera parte pues se cuenta de las batallas que se producen entre estos reyes y vemos que una de las víctimas del conflicto entre estos reyes va a ser Lot, el sobrino de Abraham, que va a ser apresado por uno de los reyes. Eso motiva a Abraham a que, avisado por uno que logra escapar, vaya en su rescate. Notar que es curioso, aquí hay dos elementos curiosos. Uno, que por primera vez se menciona y se llama Abraham como el hebreo. Y segundo, que no se dice que Lot sea su sobrino, sino su hermano. Lo que no recuerda algo que yo les he explicado ya, que en hebreo no existe la palabra primo ni sobrino, sino que a los primos y a los sobrinos se les llama hermanos. Abraham y los suyos derrotan a los contrarios y rescatan a Lot y rescatan también a toda su familia, a sus siervos y a sus posiciones robadas. Ahora bien, terminando este capítulo 13, aparece un personaje muy curioso. Un personaje misterioso que le sale al encuentro de Abraham y pelea junto a él. Y se trata de Melquisedec, que se dice que es el rey de Salem. Fíjense que esta ciudad de Salem no es otra que la futura que ya conoceremos como Jerusalén, ciudad de la paz. Y se dice que además de rey, Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y lo curioso que llama la atención es que ofrece una ofrenda diferente a todas las ofrendas de las que se hablan en este momento. Si todos ofrecen animales muertos, la grasa quemada de los animales, este sacerdote del Dios Altísimo, bien raro, Melquisedec, ofrece una ofrenda completamente diferente. Ofrece pan y vino. Y lo bendijo a Abraham. Curioso porque esto, si ustedes se dan cuenta, nos habla de la Eucaristía. Es una prefigura de la Eucaristía y es una prefigura del sacerdocio de Cristo, que luego en el Salmo 110 vamos a ver qué dice, refiriéndose al Mesías, que no es otro que Jesús: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. También en el libro de Hebreos, en capítulo 5, versículos 6 al 10, y Hebreos 7, del 1 al 15, también se hace referencia a este personaje de Melquisedec y cómo Jesús es sacerdote según esta forma de ser sacerdote, como lo es Melquisedec, ofreciendo pan y vino. Aquí también se habla por primera vez del diezmo, que Abraham le entrega a Melquisedec como pago de la 10ª parte de todo el botín conquistado en la victoria en esa pelea, y que Abraham va a pagarle a Dios. Este será luego, esto del diezmo será una práctica común de la iglesia, aunque ahora muchos muy poco la practican, olvidando cuánto nos bendice a Dios. Aquí pues terminamos el capítulo 14. Ahora bien, yo quiero que no pierdan la secuencia de la lectura. La tarea próxima a seguir es leer los capítulos 15, 16 y 17, que también son capítulos cortos. Por medio de Gustavo yo les voy a enviar la hoja de actividades con las preguntas que les van a servir de guía para la lectura, estudio y comprensión de estos 3 capítulos. Y de este capítulo 12, 13 y 14 que acabamos de ver el resumen, pues si tienen alguna duda o pregunta, las pueden enviar por correo a Gustavo y todas serán respondidas. No lo voy a responder uno a uno, sino en forma general para que todos, pues si a esta duda puede ser común a todos, pues todos vean las respuestas a la pregunta. Bueno, hasta aquí este primer clase virtual de Biblia a través de este sitio que ha creado Gustavo para facilitarnos el encuentro, ya que como no vamos a poder tener encuentros personales, pues vamos a encontrarnos de esta forma. Pero recuerden que la dinámica va a ser: yo les voy a mandar las preguntas con los capítulos que hay que leer.
Ustedes con las preguntas van a guiarse para poder entender lo esencial de los capítulos. Yo después voy a hacer el video explicando los capítulos y después ustedes van a enviar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Bien, bueno, pues Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo encuentro.